Bienvenidos a un nuevo módulo de Impulsa tu negocio. Hoy el tema que nos tocan son las finanzas personales y del negocio. Lo primero que sería muy importante para que lo podamos ver, profundizar y trabajar son las emociones y el dinero. Parecerá medio ilógico arrancar de acá, pero está bueno, como por así decirlo, amigarnos un poco más o exteriorizar las sensaciones y los sentimientos y esas emociones que tenemos con respecto a lo que es el dinero. Una de esas emociones puede ser el miedo, a veces el miedo de tenerlo y no saber qué hacer, o el miedo de no tenerlo, de qué va a pasar, de cómo es ese panorama que tenemos en Argentina. Otras veces lo que nos genera es ansiedad, sobre, y empieza y hasta lo sentimos en el cuerpo, ese enojo también, esa bronca, sin trabajo y la plata, ¿dónde está? ¿Dónde viene? Timidez, son un montón de emociones que nosotros tenemos asociadas al dinero. Lo primero y lo más importante es que las reconozcamos como tal, saber que están esas emociones y que son reales, nos están pasando por nosotros, las sentimos en el cuerpo y a partir de ellas empezar a trabajarlas, a exteriorizarlas. Junto con esto, también muchas veces pasa que esta emoción que decía al principio, que es el miedo, primero que hay que aclarar, el miedo es algo natural en las personas. Si alguien dice que no tiene miedo, y a mí me genera miedo. ¿Por qué? Porque es una persona temeraria y el miedo básicamente es como si fuera una alerta. Ya te da una señal de que hay algo que es peligroso. Lo que nosotros tenemos que hacer en estas sensaciones del miedo es reconocerlas, pero lo más importante es cómo actuamos frente a estas emociones. A veces ese miedo nos hace que no veamos determinadas oportunidades, porque decimos, si compro todas estas coca que esté en oferta y no sé si la voy a vender, no sé si me va a alcanzar, si compro estos regalos, incorporando algo nuevo porque viene el Día de la Madre o viene alguna actividad y no sé si compro tanto, y eso a veces nos puede generar perder una oportunidad. Vuelvo a lo mismo, cada vez que o habitualmente cuando tenemos actividades nuevas o una operación nueva o la oportunidad de hacer un negocio grande, y nos va a generar miedo. Eso sepámoslo. Lo importante es qué hacemos con esa emoción. Y a su vez también ese miedo hay veces que nos priva de recibir ayuda. ¿Por qué? Porque la rechazamos por miedo a, ¿qué pasa si él me quiere ayudar, pero se va a meter en mi negocio? Yo no quiero que conozca tanto mi negocio. Vuelvo a lo que decía al comienzo. Las emociones con respecto al dinero es algo que nosotros tenemos. Sabemos que están. Lo importante es cómo las administramos nosotros a esas emociones. Imagínense que hoy viene Claudia y me dice, te regalo 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos y dice, wow, buenísimo, regálamelos. Yo feliz de que esa pila de dinero que está ahí sea mía. Y de golpe te dice, espera, yo no te lo regalo ahora. Yo te lo presto a tasa cero. No te cobro nada, no te cobro absolutamente nada. Y devolvémelo cuando puedas. Y uno diría, y está bueno. Gracias, Claudita, por prestarme esta plata. Y después dice, no, espera. Yo te lo presto, no tengo problema, yo en 1 año lo necesito, devolvémelo en cuotas, en 12 cuotas. Y ahí ya probablemente a muchos de ustedes se le empieza a poner la piel de gallina, a decir, bueno, es 1.000.000 de pesos, tengo que devolverlo en 12 cuotas, y no sé si voy a poder pagarlo, no sé cuánto va a valer ese 1.000.000 en 12 meses. Y de golpe viene otro escenario donde ya no es Claudia, es un banco que nos dice, te presto 1.000.000 a una tasa de un 65% y lo devolves en 12 cuotas. Entonces en ese escenario ya, y uno se frena, y uno dice, no sé, la inflación se viene más o menos acomodando, yo no sé si en realidad con 65 de tasa le voy a empatar a la inflación o no, capaz que no me conviene. Y hay veces que ese dinero que está la posibilidad de que ingrese en las arcas de la empresa, del emprendimiento, de nuestro negocio, que después ya vamos a ver lo que es el apalancamiento, y ya esa sensación, ese sentimiento, esa emoción nos frena de poder aprovechar una oportunidad. Nosotros lo que tenemos que hacer, si estamos en ese último escenario donde nos pueden prestar 1.000.000 de pesos a esa tasa, decir, tengo miedo, sí. Bueno, entonces, ¿cómo hago para poder surcar esa emoción del miedo? Me puedo poner a pensar, bueno, si yo ese 1.000.000 de pesos lo invierto en bebida, en coca, en vinos, en regalos para el Día de la Madre, ¿cuánto me genera a mí? Yo hoy compro 1.000.000 de pesos en bebida y cigarrillos, supongamos. Lo vendo, ¿en cuánto? En 2 meses ya me generó una utilidad y vuelvo a usarlo para comprar más y así sucesivamente
capaz que con esa forma de pensar, de forma de plantearnos, hacemos que esa emoción del miedo la empecemos a controlar. Por eso es súper importante en las emociones y el dinero poder dominarlas a las emociones. Otras veces dentro de esas emociones pasa, bueno, pero con ese millón y no me gusta contraer deudas. Nos pasó acompañando a muchos emprendimientos y a muchos negocios que tuvieron malas experiencias con el sistema bancario, que se endeudaron en dólares y que se les complicó la existencia, que ya le dicen tomar un préstamo y ya ¡ay! Se le pone la piel de gallina. No quieren saber nada de tomarlo. Y la realidad es que el escenario hoy es diferente a como era hace varios años. Hoy tenemos otro panorama. Y ahora volvemos a esto de que a veces las emociones frente al dinero nos frenan, nos paralizan, nos inmovilizan. Y esto que nos lleva a perder oportunidades en nuestro negocio. A perder tal vez ese trampolín que nos ayudaría de estar acá a pasar a un nivel superior. O decir, no sé, también pasa, nos tocó gente que vendió su negocio y estaba feliz porque lo vendía el negocio, que a los días de haberlo vendido vos lo veías, estaba re afligido. ¿Por qué? Porque no sabía qué hacer con ese dinero. Entonces pasaba lo contrario, como gano mucho, generé mucho, ahí tengo miedo de qué me van a decir, mis amigos me van a hacer que invite todo. Entonces acá nos tenemos que amigar con esas emociones para poder, vuelvo a lo mismo, dominar nuestras emociones con respecto al dinero y en nuestro negocio. Y también estas emociones a veces nos llevan a, como por así decirlo, una falsa idea de esa idea de me lo merezco. Entonces como me lo merezco, y a veces como en caliente salí, no, me merezco comprarme esto, venga para adelante, me merezco esto, ¡pum! Y le meto. Y hay veces que esa emoción de me lo merezco, de decir, bueno, ya está, es un regalo para mí por todo lo que vengo trabajando, me conlleva a veces pasar una tarjetita que considero que es plata que tengo, pero en realidad no tengo, y termino gastando de más y me termino comprometiendo a cosas que probablemente sí nos lo merecemos, pero que está bueno pensarlo de forma un poco más racional. Con esto no quiero decir que cada compra que hacemos tengo que sentarme y decir, me voy a ir a desayunar en un lugar porque no desayuné o me pido un desayuno. A ver, ¿cuánto es el análisis? ¿Cuánto corresponde esto? ¿Estaba dentro del presupuesto? No, obviamente que no. Hablamos de las compras que son más significativas, más grandes o que para nosotros nos pueden generar un desfasaje desde el punto de vista financiero, obviamente. Y también en esto de las emociones y empezar a entender un poco de cómo organizar las finanzas personales, si uno empieza a investigar y analiza a los expertos de la temática, supongamos que, bueno, ya se viene próximamente el verano y ya obviamente creo que todos queremos estar en la playa. Una compañera de nuestro equipo se va a la playa dentro de poco y uno diría, bueno, y si ella lo que necesita le sale, supongamos, 480.000 pesos las vacaciones, 1.200.000 por persona, ¿qué es lo que se plantea desde el punto de vista del ahorro? Que nosotros deberíamos tener 3 veces ese valor. Ahí me está mirando con cara de, me hubiese dicho antes de esto. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros cuando proyectamos una actividad decimos, bueno, sale 1.800.000, tengo que juntar 1.800.000. Pero ¿qué es lo que pasaría? Yo lo termino de gastar, ¿qué me queda? ¿Cuánto me queda? Y sabemos que muchas veces, si eso es lo que está proyectado, probablemente sea un poquito más. Entonces, lo recomendable es poder tener ese indicador de 3 veces lo que yo necesito. ¿Eso qué es lo que nos va a dar? Seguridad, nos va a dar tranquilidad a nosotros. Obviamente que también somos conscientes que no siempre se puede y hay veces que realmente merecemos esas vacaciones, merecemos despejarnos, pero ya no pasa por una cuestión económica. Hay veces que también pasa por una cuestión personal, de nuestra salud mental, de que necesitamos soltar, necesitamos ir a un lugar que no tengamos señal para poder descansar. Y ahí ya uno empieza a poner como en la balanza las cuestiones económicas y otras cuestiones ya más de índole personal que también son importantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sola persona, somos íntegra y no podemos dividir esos factores. Por otro lado tenemos lo que es el mercado. En lo que es el mercado es importante conocer las oportunidades. La verdad es que está lleno de oportunidades afuera. Creo que una de las cosas, por lo menos de la visión nuestra, que tiene Argentina, que es tierra de oportunidades. Y cuando hay crisis es cuando más oportunidades tenemos. ¿Cuál es el problema? Es que a veces nos nubla, por así decirlo, las cosas malas que están pasando, lo negativo, en vez de ver oportunidades donde
se supone que no debería verlas. ¿Por qué digo que siempre uno puede encontrar oportunidades? Porque de la forma en la que ustedes trabajan, con ese vínculo que ustedes tienen con la mayoría de los clientes, con que los conocen, ahí uno escuchando al cliente puede identificar oportunidades. Y por otro lado, también oportunidades, bueno, nosotros hace varios años dictamos estos programas, tenemos y participamos en grupos de WhatsApp de distintas provincias, y ahí es impresionante la cantidad de oportunidades desde el punto de vista de ofertas, de alternativas de software que van proponiendo y que uno puede aprovecharlas. Y por otro lado también pasa esto de rodearse de los mejores. Antes, hace varios años, tal vez era muy difícil poder recibir consejos de un súper economista, por así decirlo. Hoy rodearse de los mejores no solamente implica hablar o compartir con colegas, sino también implica estar atento a distintos programas, a distintas alternativas, seguir en podcast, escuchar los podcasts de Neurona, ver las diferentes alternativas que nosotros tenemos que nos permiten conocer un poco más lo que está por venir también, conocer de nuevas tecnologías, conocer de nuevas oportunidades de negocio. Y por otro lado también, y esto lo vemos mucho, de que hay veces que a ustedes les toca hacer un poco de todo. Porque son los que compran, son los que pagan, son los que por otro lado ordenan la mercadería, son los que buscan oferta, son los que atienden a los clientes, son los que hacen caja, hacen un montón de tareas, pero un montón de tareas. Y la realidad sabemos que nosotros somos mucho más rentable cuando el operativo no lo hacemos nosotros, cuando tenemos otra gente que hace el operativo. Pero eso también implica de que, obviamente también somos conscientes de que no siempre los costos nos dan para esto. Pero entender, decir, mi tiempo, tu tiempo es el que más vale. La clave está en cómo lo optimizo para agregar valor a mi negocio. Y en esto cuando hablamos de las emociones, lo que es muy importante es entenderla. Saber que esas emociones son respuestas fisiológicas a estímulos, tanto internos como externos. Bueno, ahí vemos un ejemplo de Juan sintió una presencia. En esa presencia, cuando giró, ¿qué vio? Su corazón se le empezó a latir aceleradamente porque vio a Laura con un cuchillo en la mano y sabía que quería vengarse. Obviamente que ahí tenemos algunas emociones, pero esas emociones a veces lo que pueden hacer, capaz que a Juan lo paralizaron, se quedó así y Laura se acerca. Tan, 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 tan. O Juan activamente accionó rápidamente, la vio a Laura y le dijo, "Esperá, Laura, ¿qué estás haciendo?" Habló con ella, negoció o simplemente se dio vuelta y corrió más rápido que Laura. Ahí volvemos a la clave esto de qué hago yo frente a estos estímulos externos, como ser Laura con un cuchillo, fisiológicos, más internos de estos latidos o este instinto que uno va surgiendo. Y estas emociones también las podemos separar en primarias, donde tenemos la alegría, la tristeza, la ira y otras emociones como más secundarias, la venganza, el orgullo. Generalmente las primarias están vinculadas son innatas y es como más un impulso que yo tengo. Que esas emociones, a veces decís, ¡ay, qué bueno que está, lo compro! ¡Pum! Y ya cuando la controlé la emoción, ya compré. Y esas emociones más secundarias implican en realidad, por así decirlo, como un esfuerzo más grande de la inteligencia y la voluntad, la venganza, y la voy planificando. Y Laura sabe dónde está Juan, en qué momento está solo y no va a poder correr para caer con el cuchillo. Y estas emociones, evidentemente sabemos que las emociones no se pueden controlar. Yo no puedo dejar de tener miedo, por así decirlo, porque un poco de miedo en algunas cosas voy a tener. Lo que sí, y es la clave, lo que veníamos diciendo, es cómo gestiono en sí esas emociones, cómo las racionalizo. Supongamos que, no sé, tenemos un excedente en el negocio y decido invertir en el mercado de capitales. Y probablemente la primera me baje una aplicación para invertir y la primera vez que invierta y me va a dar un poco de miedo. La segunda, ya probablemente menos. Entonces, como ya lo hago recurrente, ya sigo a algunos economistas, ya más o menos me van tirando unos centros, ya sé dónde me conviene y dónde no. Siempre va a haber un poco de miedo, pero a medida que yo lo voy trabajando, ese miedo va disminuyendo, pero lo que sí no tengo que dejar de percibirlo, de saber que está, porque ese miedo, acuérdense que es una señal de alerta. Y ahora ya profundizamos un poco lo que son las emociones y el dinero, y ahora vamos a las cuestiones más financieras de nuestro negocio. En todo negocio tenemos 4 conceptos que son básicos. Tenemos los ingresos, que los ingresos es básicamente todo el dinero que ingresa a nuestro emprendimiento, a nuestra empresa, a nuestro negocio.
Los egresos es todo ese dinero que sale, es la mercadería que compré, son los impuestos que estoy pagando, son los sueldos de esa gente que trabaja conmigo, es la luz. Y en función de cómo es la relación entre los ingresos y los egresos, podemos tener un escenario de superávit, que significa que me ingresó más dinero del que gasté. O en déficit. En déficit quiere decir que gasté más de lo que me ingresó. Esos son los primeros conceptos que vamos a profundizar y obviamente lo que siempre vamos a querer que en todos los negocios tengan superávit, o sea, que nos generen dinero. Y cuando digo nos generen dinero, no significa que terminó el mes y tengo más plata. A veces que esa plata puede estar de otra forma, puede estar en mercadería, puede estar en cuentas a cobrar. ¿Por qué? Porque fío en el barrio, entonces yo sé que cerré con una caja positiva, pero esa plata no la tengo todavía y los primeros días, cuando mis vecinos cobren, me van a venir a pagar. Y un concepto, y por eso lo ponemos, cuando empezamos con finanzas, es la segunda filmina que están viendo, que es el ahorro. ¿Y por qué lo ponemos acá el ahorro? Porque el ahorro tiene que ser algo que se planifique. Y esa planificación, la clave y lo más importante es la constancia. Yo me acuerdo cuando preparamos esto hace muchos años con Juan, que él daba este tema, él decía que lo primero que tengo que sacar cuando tengo los ingresos de plata es el ahorro. ¿Por qué? Porque si después me miento a mí mismo y me digo que después, cuando termine el mes, porque mi proyección es que me va a quedar cierto dinero, ahí lo saco y te tengo que decir la verdad. Lo más probable es que la mayoría de los meses no llegues a sacar lo que habías proyectado. En cambio, si vos te organizás para apenas empieza el mes, sacás el ahorro, lo transformás en lo que quieras. Querés comprar el ahorro en dólares, querés comprar vinos caros para tenerlos ahí, querés pasarlos en una billetera virtual, lo que vos quieras. Pero apenas tenemos la oportunidad de sacarlo, lo sacamos para ya tenerlo. Y en esto de lo que es el plan financiero, cuando hablamos del ahorro, obviamente que ese ahorro tiene que estar como encadenado, tiene que estar de la mano de la realidad nuestra como empresa, de la realidad de nuestro negocio. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un plan financiero? ¿Cuántos de nosotros que estamos acá tenemos un objetivo mensual? ¿Cuánto es mi presupuesto para gastar? Justo hoy a la mañana estaba en una empresa bastante grande, 250 empleados, que uno de los gerentes nos decía, no, este es el primer año que nos piden un plan financiero y me está costando mucho hacerlo. Uno diría, una empresa, uno que es contador, que se dedica a esto, le cuesta hacer un plan financiero. Yo lo que le dije es, hacelo, sabé que probablemente lo hagas mal, porque uno va aprendiendo. Y es importante que nos pongamos un objetivo y que después, a fin de mes, en realidad durante el mes lo vamos monitoreando, probablemente tengamos que hacer cambios, pero que empecemos a tener datos, empecemos a tener información, para saber dónde vamos, para controlar nuestro negocio. Me acuerdo patente uno de los negocios que a mí me sorprendió por lo bien que lo venía gestionando. Él dijo, yo tengo un plan financiero. Yo en 6 años quiero tener un local en el centro. El local en el centro me sale tanta plata, yo todos los meses voy comprando dólares para que en 6 meses ya tengo para pagar el ingreso a ese local, tengo para pagar el mes de depósito, puedo equipar ese local. Y él ya tenía clarísimo a dónde quería llegar. ¿Y qué es lo que tiene estos objetivos mensuales o anuales que nos movilizan? Nos movilizan un montón a poder lograrlo y a su vez, si nosotros lo vamos monitoreando, es como que vamos viendo cómo se va llenando el vaso para poder lograr ese anhelo que nosotros tenemos. Y uno se preguntaría, y bueno, ¿por dónde comienzo? Yo que no tengo nada de esto, no sé por dónde comenzar. Mis finanzas son una libreta. No sé cómo hacerlo. Y la verdad que la clave de esto es empezar, como está en la imagen ahí, con la primera moneda. Decir, bueno, empiezo con el ahorro, empiezo, por lo menos capaz que el primer mes, no empiezo haciendo un plan financiero, empiezo registrando mis movimientos. Empiezo tal vez separando las cuentas. Porque les debe pasar mucho a ustedes que llega el momento de pagar la cuota de los hijos de la escuela, y abro la caja y saco la plata de ahí y le pago a la cooperadora, me pidieron hojas y voy y saco, tengo que pagar la luz de mi casa y voy y saco, y la caja del negocio pasa a ser la caja personal. Y eso también nos dificulta a nosotros el poder tener una proyección desde el punto de vista financiero. Y ya vamos a ver un poco más adelante la importancia de que ustedes se asignen un sueldo. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por lo menos empiezo de esos primer centavos, de esas primeras monedas, esos primeros 100 pesos, diríamos hoy, no 10 pesos,
para empezar a controlar en qué estoy gastando para poder empezar a proyectar. Y acá en lo que es, uno diría los gastos, ahí lo vamos a expandir un poco a la presentación para que se vea mejor. ¿Cómo hago para no excederme? Y diría, bueno, primero esto que hablamos de tener un presupuesto personal, de armar ese presupuesto, por más que puede estar errado, no importa, por lo menos tener algo. Después yo voy ajustando en función de los diferentes desvíos que voy teniendo. Lo siguiente es decir, bueno, mi presupuesto es X cantidad de plata. Bueno, ¿cuál es el tope de gastos? Y ahí voy asignando, como por así decirlo, gastos por diferentes cuentas. Digo, bueno, en combustible, mi proyección, yo cargo 3 tanques de nafta por mes, cada tanque de nafta son 70.000 pesos y ya tengo un valor. En mercadería, habitualmente voy 20 veces al supermercado, al distribuidor, más o menos gasto tanto. En servicios pago tanto. Y voy asignando a cada una de las cuentas. Pongo cuenta, importe, cuenta, importe. Y a medida que voy pagando, voy anotando lo que voy pagando. Entonces eso me va a ir marcando mi disponible. Obviamente que en los negocios que nosotros tenemos sería fantástico que tengamos toda la plata junta, lo cual no lo tenemos. Entonces también tenemos que ver cómo voy combinando mis compromisos de pago versus, por así decirlo, los ingresos que voy teniendo. Yo sé que si estoy, no sé, cerca de alguna cancha de fútbol, algún lugar donde los fines de semana se mueve, yo sé que el viernes, sábado y domingo me genera un volumen de ventas interesante. ¿Eso qué significa? Que probablemente el lunes y martes y tal vez hasta el miércoles sean los días que más efectivo, más liquidez voy a poder disponer para salir a comprar. Si yo sé que Coca-Cola a mí me visita los jueves no tengo plata y compro poco y por ende el sábado me quedo sin nada, lo que tengo que hacer es prever. Entonces, como ya tengo un tope, como ya sé cuánto tengo que gastar para asegurarme poder comprar el volumen de bebida que necesito para el fin de semana, ya lo separo. Y en esto de separarlo, hoy creo que tenemos más alternativas que nunca. ¿Por qué? Porque antes, ¿qué hacíamos? Lo separábamos. Yo me acuerdo que es como que uno le iba poniendo, yo tenía sobres, no tenía una carpetita, iba poniendo los fondos ahí en cada como en folios tenía. Hoy es buenísimo porque yo lo que hago es listo, tengo que hacer, pum pum, lo mando a una billetera virtual. Esto va para esto, esto va para esto, esto va para esto. Mi celular lo tenemos 4 o 5 billeteras virtuales. Pero eso a mí me ayuda a ordenar mis finanzas. ¿Qué es lo siguiente? Tengo que controlar los gastos. Si yo sé que en combustible proyecté 3 tanques de combustible y más o menos veo que vengo bien, voy marcando cada vez que voy gastando y se va como descontando. A mí me gusta mucho trabajar en algunas planillas de Excel que hago con el efecto Pac-Man. ¿Por qué? Porque primero tenés un montón de disponible y de golpe tuc, 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 se va cerrando. Y cuando llegás a esa última parte que te queda una porción chica de torta, generalmente ahí es donde te empezás a controlar. Y acá entra algo muy interesante que los invito a que lo busquen en internet y van a encontrar un montón de videos, que es los famosos gastos hormiga. Este control de gastos, las primeras veces que uno empieza a hacerlo, esto de hacer el presupuesto, generar un tope de gastos y empiezo a controlar, ese gasto hormiga es el que me empieza, no sé de dónde se me va yendo la plata, se me va. Ahí lo que por lo menos yo suelo hacer es asigno un fondo fijo semanal. Entonces en la semana tengo para gastar X cantidad de plata y cada vez que hago un gasto hormiga, que me compré un café, estacioné el auto en un estacionamiento y tuve que pagarlo, le di a los chicos para que compren algo en la escuela, lo que sea, lo voy descontando de ese fondo que está designado para eso. Y de esa forma evito que ese gasto hormiga me empiece a hacer que la plata se me vaya entre las manos sin poder controlarlo yo. Y después también lo otro es esto, lo que es un recorte de costos o de gastos. Entonces si yo sé de que, no sé, quiero irme de vacaciones o de golpe, como veo que ya se viene las fiestas, donde los enlatados empiezan a escasear, los palmitos no se consiguen, hay buenos precios ahora para comprar sidra, champagne y vinos, y a mí me conviene comprarlos baratos para venderlos bastante más caro en esa época, eso implica que yo tengo que asignar más dinero a mercadería de tipo bebida no perecedera, por así decirlo, que tiene más tiempo de vida útil, y de algún lado tengo que rescindir gastos porque mi plata es la misma, al menos que yo toque los ahorros. Y acá es donde entramos en eso de recortar. Entonces digo, bueno, de esto hago menos, de esta mercadería que venía ahorrando en mercadería, le voy a poner un poco en oferta y voy a hacer hincapié o la voy a poner en otro lugar para que sea más visible, para empezar a trabajar esa plata para llegar y poder cumplir mis objetivos financieros.
Y aquí hay 3 puntos que son súper importantes. Uno ya veníamos hablando, que es las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no representan un ingreso adicional. No es que porque yo el súper hoy lo pagué con tarjeta de crédito, es como que me hubiese entrado 1.000.000 de pesos más o 500.000 pesos más. No. En eso hay que tener mucho cuidado y hacer uso racional, por así decirlo, de las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces compro, en especial cuando nos dieron nuestras primeras tarjetas de crédito, que me pasó a mí cuando era bastante joven, que terminamos pagando el mínimo porque compré un montón, compré en cuotas, se me hizo una bola de nieve y después me es muy difícil poder controlarla. Una recomendación por las tasas de intereses que tienen la financiación con tarjeta de crédito cuando pago el mínimo, muchas veces tiene que ser la primera deuda que ustedes tienen que eliminar. Y esa tarjeta de crédito es fantástica cuando nosotros la controlamos. Es como las emociones. La tarjeta de crédito nos tienta, viene algo, 18 cuotas. Otra, 18 cuotas. La cámara, 18 cuotas. Y después se me hizo una bola así enorme. Pero ¿por qué digo que es bueno? Y ya lo vamos a ver al final, que hay una aplicación que nosotros recomendamos para comparar si me conviene comprar en efectivo con tarjetas, de que a veces hay retornos. Hoy una de las tarjetas que yo uso, creo que semanalmente, me da 40.000 pesos de retorno en compra del supermercado. En la carga de combustible te da un 15% de devolución, sin tope de devolución. Entonces, hay veces que tiene sus cosas buenas, pero insisto, nosotros tenemos que poder controlarlas. Por otro lado, hablábamos de lo que es esta importancia del ahorro como una prioridad. El ahorro es lo que le va a ayudar a ustedes a cumplir sus sueños desde el punto de vista económico, el que va a bancar concretar eso que ustedes quieren concretar. Y por último, hay veces que es natural que nosotros no manejemos todo, que no terminemos de entender todo, porque el mundo de las finanzas es bastante complejo. Acudamos a alguien que nos asesore, a alguien que nos explique más, a alguien que conozca más que nosotros, así nos ayuda a potenciar nuestro negocio. Bueno, acá tienen unas planillas, que esto después les vamos a compartir, para hacer un presupuesto personal. Son a modo de ejemplo para que lo puedan ver, lo puedan trabajar. Así que eso los invitamos a que después ingresen, la descarguen, vean el formato que tienen y después apropiénsela, modifiquen todo lo que quieran para que le quede como ustedes. Y ahora vamos a otros temas que son importantes dentro del negocio. Cuando hablamos de esto obviamente si hablamos de finanzas, ¿qué es lo que queremos todos? En el punto de vista de los ingresos, queremos que nuestros ingresos aumenten. Una forma de monitorear nuestros ingresos es con el ticket promedio. ¿Por qué con el ticket promedio? Y esto ya lo profundizamos y lo vamos a trabajar un poco más. Porque el ticket promedio me da una pauta de cuánto gasta en promedio un cliente que viene a mi negocio. Hace poco estaba asesorando un restaurante que estamos haciendo un desarrollo de franquicia y comparaba el ticket promedio de ellos con el ticket promedio de una gran cadena de café. Y la realidad es que ellos estaban casi un 20% por encima de ese ticket promedio. ¿Eso qué significaba? Que si iba menos gente o la misma cantidad de gente a su negocio, ellos iban a vender más. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, primero saber cuánto es mi ticket promedio. ¿Cómo se calcula? Es dentro de todo bastante sencillo. Tengo que saber cuánto es mi facturación o cuánto vendí en el día y cuánta gente vino. O sea, no es algo difícil de calcular. Saco cuánto moví en el día y puedo contar en palitos si quieren, como el truco, con cuadrados, de la forma que a ustedes les quede más cómodo. O tal vez los que usan alguna aplicación para facturar o generar los tickets sacan la información de ahí. Y el gran desafío que nosotros tenemos con el ticket promedio es ver cómo hago para que ese cliente me compre más cosas. Ese cliente que vino a comprarme el Fernet y la Coca y se lleve un maní, se lleve unas papas fritas, se lleve un cigarrillo, se lleve hielo, se lleve limón, se lleve lo que sea, pero que se lleve cada vez un poco más. Y eso también, ¿qué implica? Y eso lo vamos a profundizar cuando veamos la parte más comercial o de ventas, implica también entender a mi cliente, comprenderlo, saber qué vino a buscar a mi negocio. Entonces decimos, obviamente que si yo quiero mejorar mis finanzas, tengo que vender más, por eso hablábamos del ticket promedio, pero por otro lado yo tengo que intentar bajar mis costos. Y mis costos más significativos que tengo, ¿qué es? Y es la mercadería. Entonces, ¿cómo me organizo yo para poder comprar mejor? Y acá nosotros les dejamos un pequeño regalo, una plantilla, y anotar, bueno, ¿cuál es mi gasto principal por semana? Supongamos, por decir alfajores. ¿Cuál es el precio de mi proveedor principal? ¿Tiene ese proveedor, tiene alguna promoción algún día puntual? ¿En qué consiste la promoción? Y por otro lado, ¿qué otros proveedores tengo? Hay veces que determinados productos acudimos siempre al mismo proveedor porque lo tiene, porque confío y lo demás.
Y hay otras veces que estamos todo el tiempo buscando precios. Nosotros tenemos que encontrar un buen equilibrio entre estar buscando precio, comprar una cosa acá, otra allá, otra allá, otra allá, otra allá, que cuando se ponen a dar cuenta y sumar el tiempo que le dedicaron al flete, el tiempo que le dedicaron ustedes a hacer una fila en la caja para poder pagar, es un montón, y probablemente si hubiesen ustedes estado vendiendo, hubiesen agregado más valor al negocio. Pero ¿qué es importante en esto entonces? Y acá, obviamente, porque tenemos un montón de productos que vendemos en los negocios, no nos podemos concentrar en todos los negocios. No sé, hace poco estaba en otro negocio y me dice, no, lo principal de mis costos es la carne, el pollo y los descartables. Entonces, si vamos a trabajar en esto, en optimizar los costos, y yo me centro en los 3 costos más representativos que yo tengo. Veo cuánto compro de carne y capaz que inclusive puedo sacar estadísticas, o más o menos a ojímetro, decir, bueno, yo de carne compro unos 100 kilos por semana, unos 100 kilos por semana son casi 500, 400 kilos por mes, si lo sumo en años, ya tengo no sé, son casi 4 toneladas, 5 toneladas de carne, y es capaz que yo me puedo sentar con el carnicero y decir, flaco, yo te estoy comprando todas las semanas todo esto, y vos me estás vendiendo al precio como si fuera el público. Yo te sigo comprando a vos porque la carne tuya me encanta, pero dame algo más, dame un poco de descuento, dame plazo por lo menos, déjame que te paguen 15 días, que sabemos que eso para nosotros es fantástico, porque la carne que yo le compré a él, ya me la pagan a menos plazo, y yo con la plata del cliente voy, y una parte de la plata del cliente, porque obviamente que le ganamos, le entrego a la carnicería. Entonces por eso en compras también tenemos que poner un ojo. Acuérdense, ¿dónde? En los costos, o sea, en la mercadería que más se mueve, si lo que más se mueve es lácteo, y bueno, ahí es donde me tengo que calentar. Hay veces que me toca verlo, yo generalmente hago las compras en casa, y que vas al distribuidor o a un mayorista, y ves que están haciendo fila y las cosas que compraron, y decís, esto no te representa a vos lo más significativo que vendes. Y después cuando hablamos de margen, también podríamos decir que hay 2 formas de calcularlo. Una, tomamos el precio por 1 más el margen que yo quiero, y otra es hacer el camino inverso, que van a ver que si lo hacen les va a dar valores diferentes, y eso también está bueno que lo puedan, por así decirlo, ustedes trabajar. Por otro lado tenemos lo que es el margen. Imagínense que para calcular el margen de un producto, digo, tengo un margen de un 40%. Y ahí tenemos 2 fórmulas para calcular el margen. Y uno diría, las 2 son lo mismo, las 2 son correctas. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque en el primer caso, yo calculo el margen de esa forma, pero cuando hago una promoción, me voy a comer ese margen y en realidad no voy a estar ganando lo que estoy pensando. De la otra forma, en la que yo hago el camino inverso, por así decirlo, asigno un precio y lo divido en uno más el margen, uno menos el margen que yo asigné, ahí es donde en realidad, frente a promociones o diferentes escenarios que ustedes quieran plantear, vamos a tener un precio correcto que nos va a ayudar a que ganemos. Así que acuérdense que si nosotros queremos calcular el margen, tenemos que hacer con la fórmula que está en verde. Y otro dato que la verdad que es muy importante y a nosotros nos sorprende cuando lo hacemos, es uno comparar lo que es la utilidad y la rotación. Imagínense ahí que se ven grande y aprovechemos que está así. Imagínense que ponemos, no sé, supongamos 2 Coca-Colas. Una retornable y otra una chiquita. Una de 500, 600. Cuando vemos el costo y el margen, probablemente esa Coca que es retornable tiene menos margen. Nos genera menos plata. Pero la diferencia va a estar en la cantidad. Todo el tiempo. Obviamente si tenemos un negocio que está dentro de un barrio, probablemente sea de lo que más mueva, de que mueve un montón. Entonces, no es que vamos a ganar plata en el margen enorme que nos da. Donde vamos a ganar un montón de plata es en la cantidad de veces que la vamos a vender. ¿Por qué? Porque va a rotar un montón. Y nosotros le ponemos valores mensuales y anuales para que dimensionemos el impacto que nos genera. Los invito a que esta plantilla la completen con algunos productos. Capaz tomamos como referencia los productos que habíamos hablado antes en compra, esos productos que son más representativos. Y acá la realidad es que depende dónde estén ustedes ubicados, va a ser obviamente el tipo de cliente que tienen. Si estoy cerca de un colegio, probablemente bebidas chicas, sándwiches y tal vez algunos alfajores y algunos snacks, sea lo que más rote. Si estoy metido dentro de un barrio, probablemente el comportamiento de mi cliente, lo que necesita, va a ser distinto. Pan, leche, cigarrillos, bebidas grandes, es lo que más me compran. Otro punto importante en esto de utilidad versus rotación es que muchos de los productos que nosotros trabajamos habitualmente tienen un precio sugerido de venta. Ese precio sugerido sale del estudio de la marca de cuál es
el mejor precio que les conviene a ustedes ofrecer para poder tener o maximizar, por así decirlo, la combinación y el equilibrio entre utilidad y rotación. Recomendación, ténganlo en cuenta. Por otra parte, hablábamos del ticket promedio. Bueno, nosotros lo que tenemos que intentar lograr en nuestros negocios es que cada visita cada vez sea más rentable. Para que esa visita del cliente, el cliente se lleve más productos. Por eso es que si uno va a una gran cadena de supermercados, cerca de la caja, tenés los productos que se llaman de impulso, y eso ya lo van a ver más en otro de los módulos, de que te tienta y lo manoteaste y lo agarraste, porque eso te hace que lleven de a poco más cosas. Por eso también es que hay determinados productos, o cuando yo distribuyo o organizo mi negocio, las cosas que el cliente entra a buscar tienen que estar atrás. ¿Por qué? Para que cuando circule todo lo demás lo tiente y haga que se lleven más productos, que lleven más variedad de productos. Y acá entra un punto que es clave, es poder combinar los productos tractores. Y ustedes se estarían preguntando, bueno, ¿qué es un producto tractor? Un producto tractor, la pregunta es ¿cuál es su producto tractor? Eso lo tienen que conocer. Es ese producto que, por eso el nombre, el que tracciona. Es el producto que hace que el cliente se acerque a mi negocio. ¿A qué viene a comprar? Viene a comprar leche, viene a comprar manteca, viene a comprar cigarrillos, se quiere comprar una promo de un sándwich, una cosa. ¿Qué es eso que hace que mi cliente vaya? ¿Por qué? Porque eso es, como por así decirlo, lo tengo que usar como llamador. Si yo sé que siempre vienen a comprar los descartables, las Coca-Colas, tengo que tener un buen cartel, tengo que tener un buen precio, tiene que llamar la atención, porque el que va a comprar una Coca y generalmente que se compró un chocolate, que también había que llevar crema de leche, que había que llevar... Y de a poco todos esos productos van sumando, pero entender realmente cuál es mi producto tractor. Ese producto yo lo tengo que comprar muy bien, probablemente tenga bajo margen, depende obviamente de qué producto es, pero tengo que tener muy buena rotación. Y si ese producto, que es el producto tractor, yo identifico que no lo estoy vendiendo, ahí es donde me tengo que preocupar y aplicar todas las herramientas que ustedes van a ver en los módulos de venta para realmente potenciar mi negocio. Y todo esto también nos lleva obviamente a hablar de lo que es la rentabilidad. Algunos ejemplos de productos tractores, leche, cerveza, cigarrillos. Lo que tengo que hacer es combinarlos, es hacer promociones, donde probablemente el producto tractor es el que menos utilidad me genere, pero combinado con otro producto, ahí ya cambia el panorama. Supongamos que ustedes tengan para hacer sándwiches y los sándwiches los hagan ustedes. Esa coca o esa bebida que yo voy a vender con la promo del sándwich más la bebida, no es lo que más margen me va a dar, pero ese sándwich es el que me va a dar rentabilidad a ese combo, por así decirlo. Y todo esto nos lleva también a buscar que lleven más productos, y hay otro tema que es importante y va de la mano de cómo organizo mi negocio, a que lo lleven como a disminuir ese tiempo que yo tengo de atención, porque les va a pasar, y pasa muchas veces, de que hay momentos que se llena. Y cuando se llena, por lo menos a mí en lo particular, cuando voy a comprar algunas cosas, yo llego, si veo que está lleno y me da fiaca y voy tal vez al que está a media cuadra o una cuadra. Entonces es importante que nosotros también podamos administrar ese tiempo de atención que tenemos para que, por un lado, ellos sientan que cuando llega el cliente, que fluye bien y fluye muy rápido. Otros ejemplos de productos tractores, tenemos la leche, la cerveza que hablábamos recién. Entonces hago los combos, promociono, y eso también en los productos tractores, en especial en lo que está vinculado con pan y leche, muchas veces van a ser indicadores. Ese cliente que va siempre a comprármela o cada 2 días viene y me compra una leche y 2 tiras de pan, esos son mis clientes fieles. Esos clientes los tengo que cuidar con especial atención, y está bueno cada tanto preguntarle ¿qué otras cosas necesitas? Si yo no la tengo, empezar a traerla, porque si a ellos los fidelizo, me tengo que asegurar que esos clientes fieles, por así decirlo, es como que me cubran todos mis costos fijos, y después con los ocasionales yo voy cubriendo las demás cosas. Pero está bueno que lo hagan como a conciencia, por así decirlo. Y desde el punto de vista financiero, hay algo que es clave. Primero, hoy probablemente muchos de ustedes después de este módulo arranquen y decir, bueno, voy a cambiar mis finanzas. Tienen que entender cuál es la situación actual, de dónde están partiendo, dónde estoy parado hoy en mi negocio. Porque a partir de ahí yo puedo decir, bueno, ¿y cuáles son esas necesidades financieras de la operatoria diaria que necesito? Viene ahora el Día de la Madre, supongamos. ¿Cuánto voy a necesitar? ¿Ya compré las cosas? Me pasó que en un catálogo, en una empresa que estamos trabajando, ya todo lo que tiene el catálogo son las cosas de las fiestas. ¿Nosotros ya empezamos a prepararnos con cosas de las fiestas o todavía no? Si yo sé que en la fiesta voy a hacer fuerte mis ventas en determinados productos y vengo con una conducta de ahorro, tanto en dinero como en mercadería,
Si yo entiendo que este momento se acerca, tengo que trabajarlo. Si lo hice en mercadería, esa mercadería probablemente la tenga que meter en promo para transformarla en liquidez y empezar a comprar esos productos que yo sé que voy a necesitar. Y lo último, obviamente, es entender cuál es ese volumen mínimo que yo necesito de ventas para empezar a ganar, para que me generen ese punto de equilibrio y a partir de la próxima venta yo empiezo a tener utilidades. Y acá hablábamos de costos, y dentro de lo que son los costos, vamos a ver que tenemos dos tipos de costos. Tenemos costos del tipo variable, que son los costos que a medida de que va aumentando mi volumen de ventas, va aumentando, y costos que son fijos. No importa si yo vendí mucho o no, si yo tengo un alquiler, si yo tengo un sueldo, si yo tengo que pagar impuestos, un monotributo, si tengo que pagar servicios, el valor va a ser el mismo. Independiente de si vendí 10 millones en mercadería o vendí 1 millón. Sin embargo, hay otros, como ser la energía, como ser las mercaderías, algunas comisiones, que bueno, los que manejamos en las ventas en Postnet, pasás el Postnet y te están cobrando una comisión. Mientras más vendo, más tengo que pagar de esos. Y esto está bueno entenderlo, porque sabemos que, por así decirlo, lo primero que yo tengo que cubrir son mis costos fijos, porque son costos que sí o sí tengo que pagar. Los otros costos variables, y probablemente los pago más adelante, o por así decirlo, es como que se pagan solo con la mercadería que se va vendiendo. Obviamente que todo va a depender del margen. Si el margen es chico, es grande, qué tanto puedo absorber de eso. Y algo importante, imagínense que tenemos un negocio, que hacemos empanadas o lo que ustedes quieran, y una vez que lo hacemos, decir, bueno, ¿cómo calculo las horas que yo estoy asignando? ¿Cuánto valen las horas? Y la verdad que es difícil. Y a su vez no tanto, porque está bueno que ustedes dimensionen el valor de ustedes en las horas. Tomemos 3 ejemplos. ¿Cuánto es el sueldo mínimo vital? Uno podría decir que son esos valores. Con la cantidad de horas mensuales que se trabaja, podríamos determinar de que la hora sale 1.491 pesos. Por otro lado, tenemos, imagínense ustedes, en su rol de gerente, su hora vale 7.500 pesos. Y si tenemos dentro de lo que es empleado de comercio, la hora está como un poco en el medio. Eso es lo que vale su tiempo. Y a esto lo que voy es, ¿dónde es el lugar en el cual, estando ustedes, más generan dinero para el negocio? ¿Haciendo la fila en una caja para comprar? ¿O estando en el negocio y cuando llega Juan, Gerardo a comprar, que ustedes lo conocen, le dice, ay, ¿no querés el Fernet? Ya seguro que te quedás sin nada, porque el mes pasado fue que compraste. Hielo, ¿cómo venís? Las papitas de siempre. Ahí ya de a cliente, nosotros realmente es donde probablemente más valor agreguemos. O a veces ni siquiera estando en el mostrador, simplemente dedicándole su tiempo a pensar en el negocio más estratégicamente de cómo lo puedo reorganizar para que sea distinto, qué cartel o qué leyenda puedo poner en la pizarra de afuera para llamar la atención. Entonces tenemos que encontrar ese lugar donde ustedes más aportan, porque el tiempo de ustedes vale un montón. Y ahora volvemos a lo que es el ahorro. Como decíamos, la mejor inversión en épocas de crisis es el ahorro. Y el ahorro en todas sus dimensiones. El ahorro de tiempo en buscar productos, el ahorro de tiempo en cobrar, el ahorro de tiempo también en cobrar si la plata la tenemos ordenada. También, en función de cómo acomodamos, podemos minimizar la cantidad de robos que tenemos, cómo mejoro la atención y cómo se ve el local. Y todo esto obviamente también me impacta en una mejora del humor. Hasta acá más o menos estuvimos viendo algunas cuestiones vinculadas a finanzas. Y ahora vamos a ver otro tema que es bastante importante y bastante interesante, en especial a medida que ustedes vayan generando y tengan la oportunidad de ahorrar, uno decir, bueno, ¿y qué me conviene hacer? Y algo que se llama el interés compuesto. O sea, por un lado tenemos el interés simple. Supongamos, yo tengo 100 pesos, lo pongo en el banco a una tasa de un 46, a fin de año, en 12 meses, me da 146 pesos. O sea, le gané 46 pesos. Acá tenemos cómo es el esquema de cálculo de lo que es el interés simple. Y por otro lado, uno podría decir de que tenemos otro tipo de interés, que es el famoso interés compuesto. ¿En qué consiste ese interés compuesto? En cómo hago que el interés, o sea, que el dinero que gané por el interés me genere nuevamente más interés. ¿Cómo lo hago? Es, supongamos el ejemplo del plazo fijo.
Yo pongo el plazo fijo hoy, a 12 meses me generó ese 46. O yo puedo hacer un plazo fijo que mes a mes se vaya venciendo. El primer mes me va a generar con esa tasa del 46 3,83 pesos. Entonces al siguiente mes ya no estoy poniendo 100 pesos, estoy poniendo 103,83. Y eso me lleva a que al segundo mes ya tengo 107,81. Y al tercer mes ya tengo de capital que estoy poniendo 111,94. Y acá es donde empezamos a hacer esto de que el dinero trabaje para nosotros. Por eso es interesante, después los invitamos a que puedan ingresar a los diferentes enlaces que les vamos a compartir y a las diferentes aplicaciones para ver realmente cómo es el comportamiento, de qué forma me conviene, por así decirlo, reinvertir mis ahorros o el dinero que tengo. Imagínense con este interés compuesto, si todos los meses el interés que me va generando de forma mensual lo vuelvo a reinvertir como decíamos. En este caso tendríamos resultados diferentes. En el primero, que hice interés simple, puse toda la plata en 12 meses, termino esos 100 pesos, por así decirlo, en 146 pesos. En cambio, si yo hubiese hecho este esquema de interés compuesto, esos 100 pesos se hubiesen transformado en 157,05 centavos. Fíjense, esta diferencia es la que tenemos de hacer que la plata o el dinero trabaje por nosotros y no al revés. Hace un rato, bueno, acá tienen las fórmulas. Las fórmulas simplemente se las compartimos para que las puedan ver, es cuáles son los componentes que se tienen en cuenta, que son la cantidad de meses, la tasa y obviamente el periodo. Tanto para el interés simple como para el interés compuesto. Y todo esto nos lleva a otro tema, que es el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Básicamente es cuando yo tomo una deuda porque alguien inyecta dinero en mi negocio y lo que me permite es, como bien lo dice el ejemplo o el nombre apalancar, me permite hacer palanca y hacer crecer mi negocio con dinero que no es mío. Lo que sí en esto tenemos que tener en cuenta o tenemos que tener unos ciertos cuidados, por así decirlo. Que obviamente nosotros no tenemos que recibir, por así decirlo, más apalancamiento de lo que nosotros estamos inyectando con nuestro propio capital. Obviamente que hay algunos tipos de emprendimiento que esta regla no aplica del todo, pero en general tenemos que tener cuidado con eso, de modo que podamos tener beneficios y que, ojo, que también el apalancamiento nos puede generar pérdidas y obviamente si no va bien. Y básicamente este apalancamiento lo que nosotros tenemos que intentar, por así decirlo, es colocarlo en cosas o en inversiones que sean lo más seguras para poder después cumplir con esos compromisos. Imagínense esto que decía. Ahora el banco me da la oportunidad de un crédito a 6 meses, donde yo este crédito lo tomo y prácticamente toda la mercadería que compro es preparándome para las fiestas. Yo sé que en octubre, en realidad capaz que lo empiezo pagando en noviembre, y me va a costar porque de esa mercadería vendí poco, pero yo sé que en diciembre voy a vender casi todo y los próximos meses en realidad lo que voy a hacer es trabajar la plata. Entonces ese apalancamiento me va a permitir a mí comprar algo que yo no tenía ese dinero disponible. Como decía hace un rato, hay negocios o determinados emprendimientos que voy a recibir mucho más de lo que yo tengo de capital para invertir. ¿Pero por qué? Porque ese inversor que está poniendo plata en mi dinero sabe del riesgo que está corriendo. De todas formas, si yo estoy por los negocios que nosotros tenemos, estoy por recibir un apalancamiento, sea con créditos, amigos, lo que sea, y es medio riesgoso porque digo, bueno, ahora voy a probar un nuevo tipo de productos que me voy a traer al negocio, a ver cómo resulta. La recomendación es que ese apalancamiento que tengo sea menor al capital que yo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque si me llega a ir mal, yo sé que lo voy a poder cubrir y no va a comprometer las finanzas de mi negocio. Y por otro lado, en ese apalancamiento también tenemos que tener en cuenta lo que hablamos hace un rato de la rotación. Acá, ahora sí estamos. En esa, la rotación, ¿por qué? Porque capaz que yo recibo un dinero, esa plata la destino a comprar un montón de stock en cervezas, en vinos. Yo sé que todo lo que compré lo vendo en el mes, pero ese crédito yo tengo que pagar a 2 meses. O ese apalancamiento, ojo, que también lo podemos tener con las tarjetas de crédito. Yo voy, compro con tarjeta hoy, cerró ayer, yo sé que tengo 30, casi 40 días hasta pagarlo. Yo sé que en ese lapso de tiempo yo lo vendí todo y le saqué ese 40%. Entonces, eso también es un tipo de apalancamiento. Y en lo que es el apalancamiento, nosotros podríamos armar como cuadrantes. Imagínense, acá tenemos dos. Una es la calidad del emprendimiento, de este lado,
y por otro lado tenemos la disponibilidad de financiamiento. Imagínense que nosotros tenemos un emprendimiento que su calidad o lo innovador que es bajo, no se destaca por ser lo súper creativo. Pero por otro lado puede conseguir fondos, pero no mucho y genera. Entonces estamos en ese primer cuadrante blanco que vemos abajo, que es un buen resultado. Y ahora imagínense otro escenario donde, como yo tengo un montón de amigos, de conocidos y demás, se me ocurre un emprendimiento, que la verdad que tampoco es wow, y tengo un montón de gente que pone plata, pone, pero ese emprendimiento no genera. Y la realidad es que ahí es como que es buenísimo toda la plata que podemos conseguir, pero no generamos. Entonces ahí los resultados que tenemos son malos. Y por otro lado, podemos tener un emprendimiento que tenga una idea que sea brillante, que es algo súper novedoso, pero no conseguimos fondos y obviamente que vamos a tener un mal resultado. Y por otro lado, ese otro escenario positivo es que yo consigo la financiación y tengo un emprendimiento que es de una muy buena calidad. Y ahí también voy a estar en un resultado bueno y positivo. Acá vemos como una especie de estudio en lo que respecta a las principales fuentes de apalancamiento, de financiación que tienen las empresas, y la realidad es que la mayoría sale de ahorros personales. A la hora de apalancarnos, somos nosotros que volvemos a inyectar guita en nuestro negocio. Y por otro lado, la siguiente fuente de apalancamiento muy grande está vinculada a nuestros amigos, parientes. Y si uno analiza de otra perspectiva, también vemos que ese adelanto de clientes también es una fuente de apalancamiento. Y que también, si en su negocio ustedes trabajan con esquema de adelantos, asegúrense por lo menos que ese adelanto que le hacen cubra el costo de la materia prima. Es como que la utilidad a ustedes se la financiamos después, pero ese costo inherente de comprarlo está en ese apalancamiento. Y otra fuente muy buena de apalancamiento, y tal vez una de las principales fuentes de financiación de muchas pymes en Argentina, son nuestros proveedores. Y en eso, por eso es importante también generar lazos fuertes con nuestros proveedores que nos permitan, hoy que ya más o menos las cosas están un poco acomodadas, la mayor cantidad de plazo de pago. Hoy sé que en general los plazos son cortos, pero si hoy me dan 15 días es un montón, porque esa plata yo la puedo hacer trabajar. Y ya por último, a modo de regalo, le dejamos 3 aplicaciones. En la primera, lo que ustedes pueden ver es esto que yo decía, el poder comparar. Poder comparar si me conviene comprar de contado o si me conviene utilizar alguna de las tarjetas con los descuentos que tengo. ¿Por qué? Porque te ajusta y va teniendo en cuenta distintos componentes como ser inflación, descuento, y ahí te sale si no, comprar con esto. En la segunda, lo que me va a permitir es acceder a un catálogo de un montón de promociones, un montón de alternativas. Eso también está bueno para estar atentos, decir, bueno, ahora sí, este producto que sale un montón me conviene comprarlo este día y en este lugar porque me hacen descuentos y pago con la tarjeta de este banco. Y ahí ya no le voy a ganar un 40, le voy a ganar un 50, un 60. Aprovechemos esos momentos, aprovechemos esas promociones. Y el último, sé que algunos negocios de ustedes están en lugares que son muy turísticos. Lo que les va a permitir es poder hacer una conversión rápida peso a dólar. Así que bueno, espero que les haya gustado. Un placer compartir este módulo con ustedes. Nos vemos en el siguiente.